Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá de parte de Promidad desde San José, Costa Rica. Eh, un saludo muy cordial. Nos acompañan acá de parte de Promidad el profesor Fabio Fernández, quien nos dará la conferencia el día de hoy, el profesor Yersinio Jiménez y nuestra directora general, Florita Césped, que está por integrarse, no, anda en una reunión y no ha llegado por ahora todavía a la oficina. Dentro de un rato se nos integra. Y demás compañeros, muy bienvenidos a todos que nos acompañan desde Latinoamérica. Les agradezco si pueden mantener sus micrófonos y videos cerrados para poder transmitir y que no se nos acapare el ancho de banda. Perdón que acá estoy viendo es que tenemos acá dos monitores en Promidad y entonces con algún problema ahí. Bueno, entonces les agradezco muchísimo. Esta es una presentación del programa iberoamericano en minería de datos Promidad, como ustedes están viendo en pantalla. Nosotros en Promidad pues tenemos un programa experto en minería de datos. Estamos viendo nuestro sitio web. Más adelante, al final de la presentación, les vamos a hablar un poco acerca de esto por aquellos de los que les interese pues seguir profundizando en el tema de minería de datos, Big Data, etcétera, que son temas tan importantes hoy en día. Bueno, para iniciar la conferencia voy a presentarles al profesor Fabio Fernández, quien nos va a hablar hoy, nos va a dar la conferencia Minería de Datos usando Microsoft Analysis Services. El profesor Fernández, destacado profesor de Promidad, es ingeniero en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También tiene una maestría en matemáticas aplicadas de la Universidad de Costa Rica. Tiene amplia experiencia en el tema de minería de datos desde hace muchos años y sobre todo en Microsoft Analysis Services, donde incluso ha desarrollado plugins para la herramienta. Fabio ha trabajado sobre todo en el sector bancario, donde tiene amplia experiencia. Trabajó en Banco Nacional en Costa Rica, luego en Scotiabank y ahora es analista Senior Manager en Scotiabank en la casa matriz allá en Toronto, Canadá, donde él se encuentra en este momento, supongo con un frío intenso allá en Toronto. Desde allá nos va a transmitir la conferencia. Entonces, Fabio tiene amplia experiencia en los temas de minería de datos y una amplísima experiencia. Pocas personas he conocido yo que conozcan tanto del tema de minería de datos en Microsoft Analysis Services, donde, como les repito, incluso ha sido desarrollador de plugins para esa herramienta. Entonces le voy a ceder la palabra y el control de la conferencia a Fabio. Y luego de que él termine desde acá de Promidad, este servidor y nuestra directora general, vamos a estarles hablando muy rápidamente acerca de nuestro programa experto y por si tienen algunas dudas. Les agradezco mantener los micrófonos cerrados y al final vamos a dejar un espacio para que hagan preguntas, sea vía el micrófono o vía el chat. Entonces, agradecerles la presencia. En este momento cierro mi video. Les agradezco también mantener sus videos cerrados. Voy a pasarle el control de la conferencia a Fabio para que él siga adelante y nos haga la presentación. Fabio, en este momento te voy a transferir el rol de presentador para que puedas continuar. Adelante, Fabio. Perfecto, muchas gracias, Waldemar. Voy a abrir el video un momento, nada más para presentarme y que me conozcan por lo menos ahí la parte superior del cuerpo. Un saludo a todos, muchas gracias, Waldemar, por la presentación. Yo los voy a estar acompañando durante esta sesión. A mí me disculpa un poco la voz porque está un poquito afectado de una gripe. El frío que decía Waldemar pues, me ha afectado un poco. Pero bueno, denme un segundito para compartir la pantalla e iniciar formalmente la sesión. Dale un segundo. Ok, no sé si me pueden confirmar si tienen ahí, pueden ver la pantalla. Sí, Fabio, todo en orden. Ok, gracias. Bueno, voy a explicar un poquito cuál es el objetivo de la sesión de hoy. El título de la misma, gracias José Antonio y Yersinio por la confirmación. El objetivo de la sesión que tenemos para hoy es explicarles un poquito de
de las herramientas que están disponibles para minería de datos, pero utilizando la plataforma de SQL Server. ¿Okay? Ese es un poquito el objetivo y realmente en la sesión de hoy pues no vamos a detallar muchísimo en las mismas, simplemente queremos darles un panorama de qué está disponible y qué se puede hacer y algunos tips de cómo hacer algunas cosas y cuáles son los conceptos claves para realizarlas. Entonces vamos a hacer, digamos, como un viaje sobre las herramientas que tiene disponible Microsoft para todo el tema de minería de datos. Vamos a ir desde la parte de cubos, de cubos OLAP. Vamos a hablar un poquito de bases de datos y bodegas de datos. Y vamos a ver luego unas herramientas que están disponibles en Excel para hacer un poquito de minería de datos y también ya lo propiamente que está disponible en el SQL Server y con algunos ambientes de desarrollo para hacer modelos de minería. Entonces es un poquito lo que vamos a ir haciendo. Quiero platicarles primero un poquito sobre la plataforma en sí para que tengan una idea de dónde estamos hablando. Por cierto, si tienen algunas consultas o comentarios, les agradezco tal vez que los dejemos al final de la sesión para irlos abarcando todos al mismo tiempo. Ahí pueden después ponerlos en el chat o ahora en el micrófono. Ahí lo que estoy mostrando en la pantalla es básicamente la plataforma de Microsoft. Realmente Microsoft tiene un suite de aplicaciones para diversos propósitos y digamos la base, eso que está digamos ahí como en rosado, esta base es todo el motor de SQL Server. ¿Okay? Cuando hablamos de SQL Server, usualmente algunas personas pues están más digamos familiarizadas con lo que es la base de datos relacional, donde uno crea tablas, por ejemplo, o crea vistas y almacena información, pero la plataforma de SQL Server tiene más componentes. Ese motor relacional que les decía es tan solo uno de ellos, que sería este que está aquí en el centro. ¿Okay? Pero la plataforma también tiene otras cosas. Una herramienta para trabajar con datos y limpiar los datos y manipulación de datos, que es el Integration Services. Y después tiene dos motores, que es tanto para reportes, el Reporting Services, y un motor muy importante, que es el que digamos, nos vamos a enfocar un poquito más en la sesión, que es el de Analysis Services. ¿Okay? Ese motor es el que va a permitir hacer tanto cubos OLAP, por ejemplo, como modelos de minería de datos. ¿Okay? Entonces, esto es como para primero digamos, una idea de dónde estamos trabajando, ¿okay? Y es lo que vamos a estar viendo. Las herramientas que usualmente uno usa si quiere hacer modelos de minería y cubos OLAP puntualmente son un par de ellas. Voy a mostrarlas aquí más adelante. Es por ejemplo el Management Studio, que es una herramienta donde uno digamos, va a poder digamos, ver las tablas de un motor relacional o ver por ejemplo los cubos implementados en un motor de análisis services. Y también hay herramientas que dependiendo de la versión del SQL Server tiene distintos nombres. Por ejemplo, en la versión 2012 se llama herramientas de datos de SQL Server o SQL Server Data Tools, y básicamente es un ambiente de desarrollo que nos va a permitir crear modelos de minería y cubos OLAP. Son las herramientas digamos que uno va a estar utilizando, y esas herramientas básicamente lo que hacen es apoyarse sobre todo grandes motores de bases de datos, tanto relacionales como el motor digamos, de SQL Server, así como el motor digamos, de procesamiento analítico, ¿okay? para la parte de OLAP y de métodos de minería de datos. ¿Okay? ¿Por qué estamos hablando un poquito de esos temas digamos, de bases de datos y las herramientas? Apoyándome sobre una de las filminas que Oldemar mostró en otra sesión que tuvimos el miércoles de esta semana, donde Oldemar habló un poquito más en términos general de minería de datos y Big Data, por ejemplo. La parte, digamos, de bodegas de datos, pues es fundamental en un proceso, digamos, de Business Intelligence. Básicamente la parte de bodegas de datos y herramientas y bases de datos es como la base que nos va a permitir, al final de cuentas, tomar decisiones. Y básicamente eso es un proceso de Business Intelligence. La minería de datos como tal, ¿verdad? Es un mecanismo y es un canal que nos va a permitir, digamos, llegar a esa toma de decisiones, y de tal manera que por eso es que estamos, digamos, resaltando un poquito el tema de bases de datos y bodegas
sus bodegas de datos y toda la parte de OLAP. Entonces, un poquito también para que se den una idea de dónde, digamos, nos estamos moviendo y cuáles son los componentes que, por ejemplo, uno debería tener para una solución de Business Intelligence. Aquí en esta primera les estoy dando un poquito más de detalle de qué es lo que estamos hablando sobre Business Intelligence, para aclarar el tema. Realmente, cuando estamos hablando de este concepto, la idea que uno, digamos, persigue es poder transformar los datos, digamos, que tiene la organización, datos crudos, por ejemplo, archivos de texto. No sé si alguien puede, por favor, cerrar el micrófono, que se está haciendo un ruido. Vamos a esperar un segundo para ver si nos podemos... Valdemar, si me puedes ahí colaborar. Sí, gracias, Fabio, ya te ayudo. Vamos a esperar aquí un segundito, disculpen. Gracias. Ok, si alguien tiene problemas con el audio, voy a mandar un mensaje brevemente en el chat. O además, no sé si me puedes ayudar ahí con algunos que dicen que no tienen problemas con el audio para que les aconsejes. Sí, bueno, voy a continuar. Les mencionaba sobre el concepto de Business Intelligence. Y les decía que básicamente lo que uno persigue es poder transformar, digamos, datos que tiene la organización, datos crudos, en información. Y siendo el objetivo de ese proceso de transformación de la información, tomar decisiones o permitir que la organización tome decisiones que ayuden a la misma, ¿no? A mejorar, por ejemplo, sus ventas, su base de clientes, etc. Entonces, eso es todo un proceso de Business Intelligence, y la parte de ingeniería de datos, pues es una herramienta, digámoslo así, que va a permitir lograr ese objetivo como tal, y es tomar acciones y tomar buenas decisiones, siendo la base la parte de datos y, por ende, las bodegas de datos. ¿Okay? Bueno, eso es básicamente un poquito lo que estaba mencionando ahí de la parte del propósito de Business Intelligence, en donde uno básicamente lo que quiere es mejorar algo en una organización, ya sean procesos, sean tecnologías, sean reportes, y la idea es apoyarse pues, en los datos que tiene la organización y tratar de explotarlos en la mayoría de lo que sea posible. Evidentemente, en las organizaciones, cuando uno hace este tipo, digamos, de soluciones, pues se va a encontrar con múltiples retos. Voy a mencionar nada más acá rápidamente algunos y que posiblemente ustedes ya están familiarizados con ellos. Por ejemplo, que uno tiene datos en diversos formatos y dispersos. Por ejemplo, uno no tiene documentación de las fuentes de datos, y eso, digamos, involucra, digamos, que haya un poco más de complejidad como tal en el momento de organizar los datos. También otros, por ejemplo, es la disponibilidad de los recursos, ya sean humanos o de equipos, para poder llevar a cabo la solución. Son algunos, digamos, de los retos que uno se enfrenta, y cuando se empieza a hacer una solución de este tipo, pues hay que tenerlos presentes, digamos, para no llevarse sorpresas. ¿Okay? Entonces les decía que cuando uno trata de hacer una solución de este tipo, pues básicamente empieza desde la base, evidentemente, y esto es trabajando con los datos. ¿Cuál es una forma, digamos, idónea, digamos, de tener ese objetivo de trabajar con los datos? Pues es consolidando la información en algún repositorio. Y una de las soluciones que están disponibles es, por ejemplo, crear una bodega de datos. ¿Okay? Y, por ejemplo, también Cubos OLAP, que básicamente es como otra bodega de datos, pero con una estructura específica. ¿Okay? Vamos a tratar de aclarar unos conceptos para ir avanzando. Cuando estamos hablando de una bodega de datos, básicamente estamos enfocándonos en una base de datos, tal como la mayoría de la gente lo conoce, pero orientada más que todo, digamos, a consultas, y el resultado mismo es un análisis extenso de la transformación de los datos en la empresa. Entonces, básicamente, la bodega de datos sirve como un punto de partida, ¿no?, para tomar las decisiones que, al final de cuentas, es lo que una organización trata, digamos, de perseguir. Ahora bien, la bodega de datos tiene ciertas características, como por ejemplo los datos deben estar consolidados, tienen que estar consistentes, esa parte es muy importante. Usualmente son grandes volúmenes de datos, de manera que se manejan históricos, y realmente es un compendio, digámoslo así, de todos los datos que una organización puede tener. Entonces este concepto es clave cuando uno hace minería de datos. Si uno tiene una bodega de datos, una base de datos, podríamos ser más sencillo llevar los datos a otras herramientas, por ejemplo, para hacer análisis, para hacer modelos. Si uno no tiene esto, pues ya se empieza a complicar todo, ¿no? Entonces, hay que tener presente esto cuando uno empieza a hacer una solución
de business intelligence como tal. Ahora bien, aquí regresando digamos a esta pirámide, un segundito que me está metiendo un ruido, no sé si también los demás, si me puedes ayudar ahí cerrando uno de los micrófonos. Creo que Heiner tiene el micrófono abierto, entonces le agradezco a Heiner si lo puede cerrar. Gracias, muchas gracias. Bueno, les decía que la base, digamos, de esta pirámide, y el objetivo es un mecanismo para tomar mejores decisiones en la organización, pues básicamente es a partir de los datos, ¿ok? Pero eso no es tan simple, digamos. Yo ahora mencioné la parte de bodegas de datos, que es un repositorio en donde los datos sean consistentes, se manejan históricos y demás, pero para llegar a eso usualmente uno tiene que sufrir un poquito, ¿no? Y digamos hay que pelearse, como comúnmente se dice, con los datos. Y eso es ver si los datos están bien, si están mal, si hay faltantes o no. Esos procesos usualmente se llaman, digamos, procesos de extracción y transformación de la información, o ETLs de inglés. Y el objetivo que uno busca es, digamos, tratar de asegurarse que los datos, que la calidad de los datos sea satisfactoria, ¿ok? Entonces hay procesos, por ejemplo, de verificación de la información, hay limpieza de los datos, hay integración de los datos y en algunos casos también agregación para llevar datos granulares a datos agregados. Entonces es otro concepto muy importante que hay que tener en cuenta cuando se hacen procesos de minería de datos. ¿Por qué? Porque a veces se tienen, digamos, datos simplemente, ¿no? Y ni siquiera se conoce qué es el objeto de estudio que yo quiero analizar. Y para llegar a ese objeto de estudio, digamos, pues hay un proceso importante, digamos, de transformación de la información para llevarlo al punto que uno quiere y que los métodos de minería de datos soporten, digámoslo así, esos datos. Esa parte a veces, digamos, no se omite un poquito y se llevan sorpresas al final cuando se ven los resultados de los modelos de minería de datos, dado que, digamos, el output, el resultado como tal, ¿verdad?, del modelo no es el esperado, y esto básicamente puede ser la causa de esto puede ser, por ejemplo, una mala calidad de los datos, ¿ok? Entonces quería mencionarles esto porque es muy importante. Regresando al punto de una bodega de datos, que son, digamos, elementos claves que uno debe considerar cuando uno está implementando una base de datos, en el caso que ustedes la estén implementando, o como usuarios, que es la parte importante, digamos, tal vez como uno como minero de datos, cuáles son, digamos, los atributos principales que una base de datos tiene, de manera que uno como usuario pues conozca cómo acceder a los datos, ¿no? La base de datos, digamos, hay varios esquemas, digamos, el esquema más sencillo y primario, y yo diría del cual se derivan otros modelos, es el modelo, digamos, Star Schema o el modelo estrella, que básicamente se compone de dos principios, que son dimensiones y hechos, ¿okay? Las dimensiones pues, ustedes pueden verlos como atributos, y hechos los pueden ver como valores específicos que yo quiero, por ejemplo, cuantificar. Entonces, usualmente cuando uno está modelando un proceso de minería de datos, uno define algún objeto de estudio, ¿no?, que yo quiera analizar, qué sé yo quiero analizar clientes de una empresa, yo quiero evaluar departamentos en una tienda de retail, yo quiero analizar, digamos, un teléfono como tal en una empresa de telecomunicaciones. Y una vez que yo defino mi objeto de estudio, yo le defino atributos, ¿okay?, mis dimensiones. Por ejemplo, en un cliente de una institución bancaria, por ejemplo, un atributo puede ser dónde vive ese cliente. Otro atributo puede ser, por ejemplo, la parte de la edad de ese cliente. Inclusive uno podría, por ejemplo, tener un atributo de un rango de ingreso de ese cliente. Y ya después uno tiene hechos, ¿verdad?, que uno quiere, por ejemplo, cuantificar o medir de un objeto de estudio. Y sobre ese cliente que les mencionaba, por ejemplo, yo quiero ver cuánto es el valor de depósitos en cuentas corrientes o cuentas de ahorros que ese cliente tenga, o cuánta es mi exposición en créditos que ese cliente tenga con mi institución, y a partir de ahí generar análisis. Entonces, una bodega de datos básicamente está estructurada en esa forma, y es básicamente lo que se conoce como el modelo dimensional. Este ejemplito es muy sencillo y básicamente es uno de los primeros modelos de ejemplos que se crearon cuando se planteó este esquema estrella, y acá simplemente lo que refleja es en el centro, es una tabla de hechos, esta que dice ventas o sales, donde tiene básicamente algunas medidas que yo quiero cuantificar de un objeto de estudio, y alrededor hay, digamos, dimensiones.
Y es una estrella, pues, bueno, dependiendo de la cantidad de dimensiones, digamos, uno ve como que hay algo en el centro y empiezan a crear como vértices, ¿no? Que son las dimensiones. Entonces acá es simplemente lo que hace uno es pues, modelar, digamos, los objetos de estudio en la parte de hechos y todas las dimensiones que yo quiero tener sobre ese objeto de estudio los pongo como dimensiones, ¿no? Entonces básicamente esas dimensiones van a describir alguna característica de mi individuo o objeto de estudio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo uno identifica las dimensiones y los hechos? Bueno, cuando está creando el modelo dimensional, que recuerden que es la base para la bodega de datos y que eso va a permitir tomar decisiones, pues hay que hacerse varias preguntas para hacer ese modelo. Uno muy importante es qué es lo que quiero yo analizar, ¿verdad? Y eso que yo quiero analizar es lo que me va a permitir definir el objeto de estudio, o sea, ya sean los clientes, las llamadas, los departamentos, etcétera, ¿no? Otro muy importante es con qué detalle yo quiero ver a ese cliente, ¿okay? Entonces es lo que uno define como granularidad. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver a ese cliente a nivel, por ejemplo, cuáles son sus totales mensuales de movimientos en un banco, por ejemplo, o el total de llamadas que hace un cliente a nivel mensual. Entonces veo el cliente, digamos, consolidado por mes, o no, yo quiero ver, por ejemplo, cada una de las transacciones, por ejemplo, cada una de las llamadas de ese cliente, o en una aseguradora, cada uno de los eventos de un cliente, ¿ok? Esa parte es importante. Y las dos otras son muy importantes y son básicamente lo que define las dimensiones y los hechos. Las dimensiones, nada más para repetir, básicamente son esas características que yo quiero ver del objeto de estudio y los hechos es qué es lo que quiero medir. ¿Okay? Ok, eso básicamente son tips generales, ¿verdad? De cómo está creando un modelo binario de datos y una bodega de datos y sus componentes, de tal manera que ustedes, en el caso que quisieran, digamos, hacer un desarrollo, sepan qué tienen que hacer, o bien, si ya hay algo disponible en su organización, sepan básicamente esos conceptos y puedan, digamos, explotarlos y extraer la información apropiadamente. La herramienta en SQL Server, si recuerdan el primer diagrama al inicio, tenía, digamos, una base que decía Integration Services, y esa es la herramienta que me va a permitir hacer ETLs, o sea, transformación y extracción de los datos. Y la herramienta es muy visual. Aquí en pantalla puse un ejemplo, un screenshot de un proceso que uno modela, es muy visual, es un drag and drop, o sea, uno simplemente arrastra componentes y los tira, digamos, en la herramienta. Y lo que hace uno es, por ejemplo, llevar datos desde una fuente a un destino. Donde ese destino, por ejemplo, es mi bodega de datos, y esa fuente, qué sé yo, es un archivo de texto plano. ¿Okay? Y básicamente todas esas cajitas que ustedes ven ahí son transformaciones que uno le hace a sus datos. Ese ejemplo que está ahí es para crear una dimensión. Entonces la herramienta es muy versátil, es muy simple de usar, digamos, no hay que hacer código, no hay que programar para hacer las tareas simples. No obstante, están las opciones más avanzadas donde uno sí puede, digamos, poner un poco de codificación para hacer algo más elaborado. Pero en general, transformaciones más usuales, digámoslo así, no necesitan o no requieren de un conocimiento muy avanzado de programación, simplemente usar la herramienta. Entonces, en Promidad, en el curso que tenemos de bodega de datos y herramientas OLAP, uno de los puntos que tenemos es básicamente hacer esto, cómo poblar una bodega de datos. Entonces, los conceptos de dimensiones y hechos pues se refuerzan bastantes. ¿Okay? Eso era un paso inicial. ¿Okay? Tengo mis datos, tengo mi bodega de datos. No obstante, las bodegas de datos pues tienden a ser un poco más voluminosas, ¿no? Entonces uno tiene que obtener estrategias un poco más inteligentes, digámoslo así, para acceder a esos datos. Entonces imagínense ustedes una bodega de datos con millones o cientos de millones de registros, de tal manera que acceder a esos datos pues no es tan sencillo y toma mucho tiempo. Y eso usualmente pues o conforme han avanzado, digamos, la parte de tecnología en las organizaciones, esto es más usual. Y de hecho por eso es que está todo en boga el término de Big Data y herramientas como Hadoop y demás. Y de hecho en Promidad tenemos un curso de Big Data que podrían, digamos, ser muy útiles a ustedes si están trabajando con muchos datos. Pero en síntesis lo que quería decir es que cuando uno ya está trabajando con muchos datos, pues hay que tener mecanismos un poco más inteligentes para acceder a los datos. Y una herramienta, digamos, ya con bastante recorrido en la industria es la parte de cubos, ¿okay? Que son básicamente bases de datos multidimensionales. Y en algunos casos, en la mayoría de los casos, como la gente los conoce, ya son, digámoslo así, cálculos
preconcebidos, de tal manera que uno rápidamente puede, digamos, acceder a los datos. Entonces, si uno tiene que definir un cubo, digamos, de una manera muy, muy simple, uno podría decir que simplemente es otra forma, digamos, de almacenamiento de los datos, con el objetivo primordial es que el usuario pueda, digamos, rápidamente acceder a sus datos y muy fácilmente. Entonces, esta parte de que sea rápido y fácil es primordial. Ahí se me pone el micrófono, disculpen, que Edgar tiene el micrófono abierto antes de continuar. Abra el micrófono ahora. Muchas gracias. Eso es porque si no, pues se mete un poco el ruido y es difícil que nos escuchen. Muchas gracias por la colaboración. Bueno, les decía que el cubo tiene el objetivo primordial, ¿verdad? Que es permitir al usuario final, ¿verdad? Ya sea un usuario, por ejemplo, de Analytics o un usuario de reporting, o sea, de reportes, poder acceder a los datos de una forma fácil y rápida, ¿ok? Y uno puede, cuando hablan de base de datos OLAP, básicamente uno lo puede ver como básicamente un conjunto de cubos OLAP, ¿ok? Que son subbases de datos, son como bases de datos pequeñitas. Si han tenido la oportunidad de trabajar con tablas dinámicas en Excel, pueden imaginársela como eso, ¿verdad? Solo que ya almacenados en una base de datos, digamos, un motor de análisis específico y más robusto, que sería el análisis hélices. Pero pueden verlo con una tabla dinámica. Ahora, cuando ustedes abrazan una tabla dinámica, ustedes ven que pueden poner filtros y pueden poner filas y columnas y ponen lo que quieren calcular en el centro. Entonces, eso básicamente es un cubo, ¿no? Que yo puedo ver la información de diversos ángulos. Eso es un cubo OLAP. Y el cubo OLAP o la base de datos OLAP, como les mencionaba, pues tiene, digamos, objetivos distintos a una base de datos relacional. La base de datos relacional usual es esta que está aquí a la derecha en la presentación, que dice OLTP, que su objetivo es más transaccional, de ahí viene la T, pero los cubos OLAP, que están aquí a la izquierda, están enfocados más en la parte analítica, ¿ok? En el procesamiento analítico. Entonces son fines distintos, son estructuras distintas, ¿ok? Al fin de cuentas son datos, pero organizados de forma distintas, ¿ok? Y los cubos es básicamente para que sea más rápido. En el curso de bases de datos, perdón, de horas de datos y cubos OLAP, hablamos de esos temas y desarrollamos un cubo para que ustedes lo hagan. En ese curso tocamos varias, digamos, características muy importantes de los cubos que hay que manejar si uno quiere hacer esas cosas y quiere usarlas. Y una son las dimensiones. Las dimensiones, como les mencionaba, básicamente es eso que me va a permitir describir a mis hechos desde un punto de vista una cosa muy interesante de cuando uno está creando cubos es que una misma dimensión puede servir para describir los hechos desde diversos puntos de vista, y es lo que se llama roleplay, y usualmente están relacionadas con algunas dimensiones, por ejemplo, de fechas o tiempo. Voy a poner un ejemplo muy particular. Ustedes pueden tener, qué sé yo, imagínense una dimensión como una tabla que tiene cada uno de los registros es el día de la semana, la fecha de manera diaria, ¿no? O sea, todos los días, 1 de enero de 2015, 2 de enero de 2015, etc. Entonces, esa tabla tiene esos datos. Y esa tabla, por ejemplo, podría ser útil para describir el comportamiento, por ejemplo, de un cliente que tiene transacciones mensuales en una organización bancaria, por ejemplo. Entonces, puede ser útil, por ejemplo, para describir cuándo el cliente está abriendo una operación, o, por ejemplo, también podría servir para saber cuál es el saldo de ese cliente al final de un periodo. Entonces, ven que básicamente el mismo concepto de fecha puede fungir varios roles. Entonces, cuando uno está creando cubos, hay que, digamos, mantener y tener presente varios conceptos, y esos son los conceptos que pues durante el curso de base de datos y herramientas OLAP pues tratamos un poquito de inculcar y profundizarlos, ¿no? Para que ustedes puedan crear una dimensión ojalá que tenga, por ejemplo, varios roles, como la mencionaba, de fecha, y otros atributos muy importantes relacionados con cubos es la parte de jerarquías y relaciones. Y esta parte, principalmente la parte de relaciones, es fundamental si uno quiere hacer cubos de verdad. Lo digo así porque si uno no crea relaciones, por ejemplo, se pierde un poco el objetivo del cubo, y es que sea rápido, ¿no? Las relaciones, que bueno, no voy a ahondar muchísimo pues nuestro objetivo de la sesión, nada más quiero mencionárselos, es una forma, digamos, de aprovechar
la forma en que están estructurados los datos, de tal manera que ustedes tienen que hacer, digamos, consolidaciones de los datos, sea más fácil calcularlos. En este ejemplo que está acá, imagínense que ustedes tienen datos, los datos que sean, por ejemplo, sean transacciones de una aseguradora, de una empresa de telecomunicaciones, de una empresa de venta, de un supermercado, de un banco, etc. Si usted tiene datos que se consolidados de forma mensual, ¿okay? Ya los tienen consolidados de forma mensual, pero por ejemplo un usuario tiene la necesidad de ver esos mismos datos de forma anual, ¿okay? La idea de esto, de los cubos y las relaciones, es poder explotar esos datos que ya están, digamos, preconcebidos o precalculados de forma mensual para agregarlos de forma anual. De tal manera que si ustedes tienen acá en el detalle millones de registros, pero ya los agruparon a meses, digamos que cada año entonces van a ser obviamente 12 meses. Evidentemente, si ustedes pueden imaginarse que agrupar 12 meses o 12 registros para obtener el año es más fácil, ¿no?, que volver a reprocesar millones de registros y obtener el año. Entonces, esos conceptos de relaciones son fundamentales cuando uno hace cubos. Y las jerarquías, que también menciono ahí, es básicamente para estructurar la información o los datos de cara al usuario para que sea más fácil la navegación, pero es un poco más de visualización que de estructura como tal de los datos. Son dos conceptos fundamentales que quería mencionarles cuando uno está creando cubos, que hay que tener presentes para hacer las cosas bien. Ahí les puse un ejemplillo nada más de un cubo en una de las herramientas que vemos en Promidad, en el curso de Web Datos y Herramientas Solap. En este caso, la herramienta que está ahí en pantalla es el SQL Server Data Tools, lo que se llamaba anteriormente como BITS, y en las versiones más recientes, 2014-2016 de SQL Server, es simplemente el IDE de Visual Studio. Pero ahí lo que quiero reflejar es un poquito cómo se ve, digamos, un cubo desde el punto de vista de diseño del mismo, donde uno puede, por ejemplo, arrastrar dimensiones, que es lo que está acá. Esto que está aquí a la izquierda, donde está ese cuadro rojo, son las dimensiones. Y uno básicamente puede ver los hechos, en este caso acá tengo el saldo, de distintos puntos de vista, como por acá la familia de producto y los plazos en años. Este tipo de cosas uno las crea. Esa información, digamos, ya queda almacenada en la base de datos, de tal manera que es muy rápido poder accederla. Ahora, para poder acceder a los cubos, hay varias formas. Una forma muy sencilla es por medio de Excel. Excel tiene la funcionalidad de importar datos de fuentes externas. Entonces, si uno quiere utilizar cubos desde Excel, simplemente uno va a la opción de datos y hay una opción que dice básicamente extraer datos de fuentes externas y uno puede seleccionar cubos al lado. Y la forma de ver el cubo es básicamente como si fuera una tabla dinámica. Entonces, puse simplemente un ejemplillo de Excel y la forma es idéntica a ver una tabla dinámica. No obstante, se agregan ciertas características o ciertos elementos nuevos que no están en una tabla dinámica usual. Y uno de ellos, por ejemplo, voy a saltarme acá un poquito, son los KPIs o los KPIs o los Key Performance Indicators. Y la herramienta de cubos de análisis services de la plataforma de SQL Server tiene una particularidad importante e interesante, y es la funcionalidad de crear indicadores de rendimiento claves, esos Key Performance Indicators o KPIs, como solamente la gente los conoce. ¿Qué es la ventaja de esto? Que uno puede construir el KPI directamente sobre el cubo. Cuando uno lo construye directamente sobre el cubo, queda, digamos, disponible para cualquier usuario. Es decir, si ustedes desde Excel acceden a ese cubo, pueden tener acceso al KPI. Si ustedes desde un Reporting Services, para mostrar un reporte web, acceden al cubo, tienen acceso al KPI. Si ustedes están accediendo al cubo directamente desde código con MDX, tienen acceso al KPI. De todas maneras que la información queda consistente en el cubo, eso es clave. Recuerden que el concepto de bodegas de datos y también de cubos es también tener la información consistente, ¿no? Y de tal manera que si múltiples usuarios la acceden, obtengan los mismos resultados. Y la herramienta de SQL Server tiene esa funcionalidad. Y en el curso de búsqueda de datos, de nuevo, hacemos un ejercicio pequeñito de creación de los KPIs para que vean cómo funcionan. Los KPIs, si no están formalizados, básicamente lo que me permiten, digamos, es definir como una meta sobre alguna variable y ustedes pueden hacer, digamos, algún tracking, algún monitoreo para saber si está sobre o bajo la meta que ustedes definieron. Entonces pueden definir como un semáforo, ¿no? ¿Okay? Ahí también les mencioné la parte de MDX,
que uno puede, digamos, acceder a los cubos desde MDX. MDX pueden imaginárselo como un lenguaje así, como tipo SQL, para los que tienen un poco que están familiarizados con bases de datos. El MDX es como eso, un lenguaje que me permite acceder a cubos. Le puse un ejemplillo. Si lo ven, los que están familiarizados con SQL ven que es un poquito similar, pero realmente no, la interpretación no es la misma. Entonces, de hecho, a veces tiende a confundir porque las palabras claves, las palabras reservadas del lenguaje significan otras cosas, pero es muy similar al SQL. Entonces, por medio de un lenguaje, en este caso MDX, uno puede acceder a los cubos. ¿Qué es la ventaja de esto? Que pues da mucha flexibilidad, ¿no? Y si ustedes, digamos, saben un poquito de este lenguaje, pues pueden crear cosas más complejas desde el punto de vista de acceso a los cubos, ¿verdad? Inclusive crear nuevos hechos calculados durante la ejecución del cubo. Entonces, es una parte que también tocamos en el curso de Promidad. Obviamente esta parte es un poquito más técnica y requiere un poquito más de conocimiento de la parte de tecnología y demás, pero también damos, digamos, un vistazo a MDX para que sientan un poquito cómo usar la herramienta y puedan acceder a los objetos del cubo. ¿Okay? Otra forma de poder interactuar con las bodegas de datos y también con los cubos OLAP es obviamente por medio de reportes, ¿no? Y usualmente pues esto es lo usual si uno está trabajando en un ambiente de MyS, ¿verdad? Es en reportes para la gerencia o para la alta gerencia. Y la plataforma de Microsoft, igual, si recuerdan la filmina inicial, uno de los componentes de la misma es un motor que se llama Reporting Services. ¿Okay? Ese motor de Reporting Services lo que permite es esto, es crear reportes web. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja es que todo está integrado. Entonces, es súper sencillo acceder a los datos, digamos, de mi base de datos o de mi cubo, ¿okay? Y crear un reporte web. ¿Okay? Hay dos formas de crear los reportes. Hay como un asistente cuando le va dando, digamos, ciertas no lineamientos, pero como guía de qué quiero hacer o cómo hacerlo. Y también ustedes pueden tener, digamos, un reporte totalmente limpio o vacío donde ustedes ponen sus objetos para crear el reporte. Esta parte, quiero mencionar esto, tiene un poquito, digamos, de configuración para poder ver el reporte. Entonces, usualmente, si no está en el área de tecnología, pues hay que apoyarse un poquito en ella, ¿no? Para que hagan un poquito de configuración de servidores, de puertos, dónde se va a poner el reporte web. Entonces, tiene un poquillo de configuración, no solo de definición de servidores, sino también de acceso a usuarios. Pero lo pongo porque es importante que lo conozcan, ¿no? Para que sepan, digamos, qué tan complejo es y no asuman que es trivial tampoco. La parte de configuración, la parte de creación de reporte tiende a ser sencilla. ¿Okay? Aquí básicamente lo que puse fue ya un reporte final que lo pueden ver en cualquier browser, sea un Internet Explorer, sea un Chrome, sea un Mozilla, etcétera, ¿no? Y el reporte, pues, es una página web, ¿no? Es una página web y tiene las ventajas que provee ciertas características para interactuar con el reporte. Por ejemplo, acá señalé en ese cuadrito rojo que es acá, de parámetros. Uno puede poner parámetros al reporte, entonces se hace dinámico. Ustedes pueden ver el reporte por mes o por producto, por cliente, por la dimensión que sea, ¿no? Ahí viene el concepto de dimensión. ¿Okay? Y finalmente, ya el reporte como tal, ¿verdad? Pues la parte de colores y edición, eso es intrínseco en el reporte. Ustedes pueden cambiar, digamos, en vez de signo dólar, cambian otro signo, pueden cambiar los colores. Ya es una herramienta usual, ¿no?, de desarrollo. Y pueden, digamos, interactuar un poquito con el mismo. Pero la parte clave básicamente son los atributos que uno puede desplegar en el reporte de forma fila o de forma columnar, y evidentemente los hechos son esas medidas que yo quiero cuantificar, y usualmente son cosas que se pueden sumar, son cosas usualmente aditivas, no necesariamente, pero usualmente aditivas. Y la parte de parámetros, digamos, es lo que lo hace más flexible, ¿okay? Más dinámico. Entonces, eso se puede hacer en la herramienta, y de nuevo, en el curso de datos y herramientas y cubos OLAP, hacemos esto. Entonces, damos un vistazo total desde la creación de la bodega de datos y manipulación de los datos hasta finalmente crear un reporte web. Entonces, ustedes se van
van a dar una idea de todo lo que conlleva hacer eso y entienden los conceptos, ¿no? Eso es básicamente el curso de bóvedas de datos y herramienta solar. Obviamente la idea es, lo hacemos en vivo, ¿no? Y hacemos cada uno de los ejemplos y las tareas básicamente si ustedes lo hagan, ¿no? Con ciertos cambios y en algunos casos con sus datos para que se enfrenten a problemas que tal vez no se podrían enfrentar ya en algo preparado como un ejercicio. ¿Okay? Ok, esa es una parte inicial que quería mencionarles, toda la parte de preparación de datos y la parte de bóveda de datos. Ahora viene la parte tal vez, yo no diría más interesante porque sería, digamos, subestimar la otra parte de preparación de datos que también es compleja y en los procesos de minería de datos a veces se tiende a subestimar y usualmente es lo que toma más tiempo. La preparación de los datos y la creación de los repositorios de datos, ya sea una base de datos relacional, ya sea una web de datos, sea en cubos o sea algo con Big-Data, esa parte toma mucho tiempo, es muy complejo y demanda muchos recursos. De hecho, nada más para comentarles, en el proyecto actual donde estoy, digamos, estamos tratando de crear, digamos, una super bodega de datos a nivel empresarial en Scotia y eso implica traer datos desde múltiples países, en múltiples formatos y pueden imaginarse que son volúmenes de datos bastante grandes y hay mucha disparidad de definición de elementos o ausencia de elementos y eso lo hace muy complejo, ¿no? Y el objetivo final pues no es solo almacenarlos, ¿no? Es ponerlos disponibles para que la gente tome decisiones, para que se hagan modelos, para que se hagan analytics y se generen reportes, por ejemplo, para tomar decisión a la gerencia y también la parte regulatoria, ¿no? El regulador y demás. Entonces la parte de datos es súper fundamental, pero la idea es tener esos datos para hacer minería, ¿no? Entonces aquí voy a hablar un poquito de minería y tanto en Excel como directamente en el SQL Server, digámoslo así, que también lo vemos, pero en otro curso de Promidad, no el curso de bóveda de datos, sino el curso de minería de datos con análisis services puntualmente. Entonces quiero iniciar con la parte de lo que se puede hacer en Excel. No os puse acá algunos requisitos que hay que tener en el caso que quieran explorarlos y es lo que ponemos como requisito también en el curso. Y evidentemente es tener un SQL Server, la plataforma con el análisis services habilitado y tener obviamente Excel, ¿no? Y para poder, digamos, relacionarnos, esas dos herramientas hay que instalar un add-in, que este sí es gratis para Office, los demás evidentemente no son gratis. Ahora bien, en Promidad, para el curso de análisis services en bóvedas de datos, habilitamos una máquina virtual para que ustedes puedan contar con esas herramientas y las puedan utilizar. Entonces no tienen un costo asociado, evidentemente. Además hay versiones gratuitas, digamos trials, para que lo instalen y puedan trabajar con ellas. Ok, no sé si alguien me puede cerrar el micrófono, creo que ahí lo tiene abierto. Se pueden colaborar ahí, creo que tal vez Francisco, si me puedes ayudar ahí cerrando el micrófono, muchas gracias. Puse esa pantalla ahí para que vean un vistazo de cómo se ve las herramientas que se disponen en Excel para hacer minería de datos y para las cuales hay que instalar el add-in. Entonces son dos opciones o son dos sets de herramientas. Esta que está aquí al inicio, en la parte superior que dice Data Mining y la baja Data Mining, son herramientas ya para crear modelos de minería de datos, clustering, hacer clasificación, hacer forecasting. Y la que está aquí en la parte inferior, que dice Analyze o analizar en la parte de tablas, es para trabajar con tablas de datos directamente en Excel. Ahora bien, si bien estoy utilizando Excel, todo requiere que haya un motor de análisis de servicios por debajo ejecutándose, ¿no? Si no, no se ejecuta nada. No sirve nada que pongan el add-in. Si no tienen el motor de análisis de servicios, no se va a ejecutar nada. Simplemente Excel funge como front-end, como herramienta para interactuar con el usuario, ¿no? Ok. En la sesión del miércoles, como les mencionaba, pues Osdemar detalló ampliamente conceptos de data mining o data mining. Aquí no los voy a mencionar, nada más voy a recapitular que cuando estamos hablando de este concepto es básicamente tratar de analizar grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Para encontrar, por ejemplo, patrones, correlaciones, relaciones entre los elementos y usualmente, no usualmente, sino casi es requisito, pues utilizando algún mecanismo, digamos, automatizado, ¿okay? Es decir, tecnológicos, ¿okay? Dado la gran masa de datos con los cuales estamos trabajando. Para los que están interesados, digamos, en ahondar un poquito en ese detalle,
pues pueden ver la presentación de Oldemar que se dio el miércoles, y posiblemente en el futuro vamos a tener más sesiones de ese tipo gratuitas para tratar, digamos, de expandir y compartir el conocimiento con más personas, pero no voy a detallar mucho en el concepto hoy. Igual, obviamente, en nuestro programa Experto de Promedial, pues los que estén interesados en matricularse, pues van a ver de punta a punta, ¿no? Todos los conceptos relacionados con ese tema. Ok, voy a hablar puntualmente de lo que queremos hacer de análisis de datos, pero con Excel. ¿Qué es lo que hay disponible? Y es un poquito la pantalla aquella que les mencioné, tenía dos imágenes. En Excel se habilita una opción muy interesante que se llama análisis de tablas, creo que está ahí. Y hay 7 herramientas principales que están disponibles para trabajar. Una es para tratar de encontrar relaciones entre las variables. Esta es muy interesante. Con ella uno puede ver cómo impacta una variable en otras, ¿okay? O cuáles son las variables que impactan más en otra variable. Esta es interesante. Otra opción muy interesante es para crear grupos o para detectar grupos en la muestra o en la población. Básicamente es un algoritmo de clustering o de segmentación. ¿Okay? Otra herramienta que está disponible para hacer proyecciones. Esto lo que hace básicamente es utilizar series de tiempo. De hecho, en Promedial hay un curso específico, series de tiempo, es un tema complejo. La herramienta que está ahí en Excel, tengo que hacer la aclaración, es bastante sencilla en el sentido que no permite mucha parametrización, pero a la vez tiene la facilidad que es muy fácil de usar, para que redundancia. Otras 4 herramientas que hay disponibles es para encontrar atípicos en los datos. Esta parte es bastante interesante, no solamente para hacer análisis, sino inclusive para preparar datos y ver si los datos están bien o no. Y adicionalmente hay herramientas para generar escenarios, simular qué pasa si le cambio el valor de esta variable, cómo se impactan otras, por ejemplo. Y 2 herramientas muy puntuales y que son muy usuales en algunas industrias, como son por ejemplo la creación de scorecards, que básicamente son como tarjetas de puntaje, que son muy usuales por ejemplo en banca, donde uno tiene, digamos, una lista de variables y uno asigna puntajes a cada individuo según los valores que tenga cada variable, y el total, la suma de ellas, me permite tomar una decisión. Por ejemplo, una decisión si le doy un crédito o no le doy un crédito. Por ejemplo, si le vendo un producto o no le vendo un producto. Son las herramientas que están disponibles. Voy a mostrarles acá nada más. Voy a regresar aquí nada más para mostrárselas. Son estas que están acá. La parte de análisis, ¿okay?, de tablas. Estas son las herramientas que están disponibles. Y en el curso de Promedial los vemos. De hecho, esta semana inició exactamente este curso. El día de ayer inició este curso. Igual si alguien estuviera interesado, digamos, igual lo podría matricular. Como siempre, todos los videos de todas las sesiones en Promedial quedan grabados, de manera que ustedes, si se pierden una clase, pues no tienen ningún problema, pueden llevarla y verla posteriormente. De hecho, es muy usual en los estudiantes que aunque vean la clase, pues luego ven el video nuevo para cubrir, digamos, cualquier duda que hayan tenido y demás. Entonces, en aquel caso que estuvieran interesados, también podrían matricularse en ese curso que acabamos de iniciar. Voy a regresar acá donde veníamos. Ok, eso era un poquito de Excel, así súper rápido, para que tengan una idea de que está disponible. Y voy a ver otra parte, digamos, de lo que da la herramienta, y esta es la que da un poquito más de flexibilidad para la parte de parametrización de los modelos y demás, y son los algoritmos que están disponibles en la herramienta. Les mencionaba que el SQL Server venía realmente con un ambiente de desarrollo en las versiones 2012 para atrás, para hacer desarrollos tanto de cubos, de reportes, de modelos de minería, etc. Y inicialmente se llamaba BITS. Esto que está acá, voy a marcarlo, se llamaba BITS, o Business Intelligence Development Studio. ¿Okay? En la versión 2012 le cambiaron el nombre y se llamaba SQL Server Data Tools o SQL Data Tools. Pero en la versión 2014 y supongo que en la 2016, porque esa no la he usado, básicamente la herramienta es el Visual Studio, y de hecho hay que descargarla por separado, pero es gratuita por lo menos. ¿Okay? Entonces, esta herramienta
básicamente lo que permite es crear modelos y estructuras de minería. Cuando uno está creando en esta herramienta de Microsoft modelos de minería, hay que tener, digamos, claros dos conceptos primordiales, y uno de ellos es la estructura de minería. Una estructura de minería básicamente es como un cascarón, digámoslo así, que me va a definir cómo yo quiero modelar mis datos, y va a definir ciertos atributos de esos datos. ¿Okay? Si los datos van a ser datos de entrada, por ejemplo, van a ser datos para predicción, y más que eso va a definir el tipo de datos, por ejemplo, discretos o continuos. Esos conceptos son muy importantes, y de hecho en los cursos de métodos exploratorios, métodos predictivos que tenemos en Promedad, pues se abarcan, digamos, a gran profundidad para que entiendan los diversos tipos de variables, porque dependiendo del tipo de variable, si es una variable no numérica, por ejemplo, o no, pues evidentemente se pueden aplicar ciertos métodos o no. Entonces es claro que ustedes entienden esos conceptos, que los detallamos en esos cursos, para que sepan aplicar uno u otro método. Pero en la herramienta, para regresar, hay que tener claro esto. Uno tiene que crear primero estructuras de minería para crear luego modelos de minería. Entonces acá simplemente puse una filmina, donde uno escoge un modelo de minería. Los modelos de minería son varios, y creo que por ahí puse una filmina con los tipos. Pero, por ejemplo, uno puede hacer árbol de decisiones, uno puede hacer clustering para segmentación, uno puede hacer forecast con series de tiempo, uno puede utilizar predicción logística, uno puede utilizar valles, etc. Hay varios modelos que están disponibles. Por ejemplo, esta es la salida de uno de los modelos de minería, que es con árboles. Es la parte visual de cómo se mueven las hojas de los árboles. En los cursos de la Promedad profundizamos en cada uno de los cursos, en cada uno de los métodos. En el curso que estamos enfocados en análisis services, minería con análisis services, básicamente lo que hacemos es ver cómo usa la herramienta para aplicar los métodos, pero en los cursos anteriores vemos en detalle cada uno de los métodos, para que vean la base matemática y entiendan cómo se construyen y cómo funcionan. ¿Okay? Para cuando uno está creando el modelo en la herramienta, pues realmente es sencillo la forma de crearlo, pero hay que tener claros los conceptos. Y, por ejemplo, los conceptos que les decía, los conceptos de atributos, ya sean atributos de entrada o de salida, los que quiero predecir. ¿Okay? Y la parte que es un poco ya más compleja y requiere que uno entienda más el modelo, y son los parámetros, ¿no? Los parámetros, pues obviamente son los que van a influir mucho en los resultados, si el modelo va a ser bueno o malo, donde bueno o malo es muy subjetivo, dependiendo de lo que quiera la organización. Pero esa parte es lo más crítica, ¿ok? Si yo voy a crear, por ejemplo, para hacer un clustering, utilizo un algoritmo específicamente de K-means o no. Si para hacer de tiempos utilizo un algoritmo específico o no. Esa parte de parámetros, cuánto estoy a utilizar, etcétera, es crítica para que un modelo sea bueno o malo, según la definición de bueno o malo, evidentemente. Ahí, si nos pueden crear gracias. Ya más tarde le ponemos la música para que estén, para alegrar un poquito más esto. Muchas gracias. Ok, simplemente les ponía algo de árbol de decisión. Y acá lo que estoy mostrando es cómo se ve la herramienta cuando uno está creando la estructura de minería y los modelos. ¿Okay? Entonces, así se ve la herramienta. De nuevo, independientemente, si estamos trabajando en 2012 o 2014 o anterior, básicamente se ve similar. ¿Okay? Uno tiene objetos que me permiten conectarme a las fuentes de datos, ya sean bodegas de datos o no, y básicamente uno crea estructuras de minería, esto que estoy marcando aquí a la derecha, y sobre cada estructura de minería yo puedo agregar modelos de minería. ¿Okay? Modelos. Así es como se ve un poquito la herramienta. Y sobre esos modelos, a cada modelo, yo le puedo especificar un algoritmo específico. ¿Okay? Un algoritmo específico. Por ejemplo, acá está ya una estructura con un modelo específico de árbol de decisión. Entonces acá uno define, digamos, el tipo de cada uno de los atributos, si son atributos de entrada o si son básicamente para predecir. ¿Ok? Y lo que les mencionaba, la parte de parámetros es súper importante. Por ejemplo, acá en esta filmina estoy mostrando los parámetros que están disponibles en el algoritmo de árbol de decisión, ¿verdad? Entonces, son algoritmos para saber si el árbol va a ser binario o no,
cuántos nodos o cuántos elementos puede soportar en los nodos hoja del árbol de decisión o no. Esos parámetros uno los puede modificar acá. Evidentemente, lo que les decía, pues hay que conocer el método, ¿no? Para saber qué modificar o no. Si no tienen ese concepto o ese conocimiento, pues no vale mucho la pena. Evidentemente, uno podría utilizar, digamos, los valores default e inclusive así obtener algún resultado después del satisfactorio. Pero usualmente, pues uno quisiera pues, entender un poquito más el método y parametrizarlo. Eso es lo que tratamos, digamos, ¿cómo se llama? De enseñar muy bien en los cursos de métodos predictivos y métodos exploratorios, y específicamente en el método de calibración de modelos. El método de calibración de modelos que está en el programa de Promediat, ustedes lo pueden ver en la página web, pueden ver el detalle de qué es lo que se hace, y el objetivo es, una vez que tenemos los modelos, cómo hacer que los modelos, digamos, sean lo más precisos posible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es pues cambiando los parámetros. Y este es el resultado final del árbol. Así es como se ve. Uno puede empezar a interpretarlo, ya dependiendo del método. En este caso un árbol de decisión, pues ya uno puede ver los nodos hoja, puede ver la distribución de ese nodo según la variable que yo estoy clasificando, etc. Toda la interpretación de los modelos, pues obviamente también la mencionamos en el curso, para que entiendan cómo usarlo, ¿no? Pues qué significan estas barras, o qué significan estas probabilidades, etc. Adicionalmente, bueno, eso es un vistazo. Uno también puede ver las variables que impactan más a la variable que estoy clasificando, en el caso de árboles. Todas estas herramientas, quiero aclarar que dependiendo del algoritmo, digamos, la parte visual cambia. Entonces, ese es un árbol, pero para otros modelos, si es una regresión, pues obviamente no se va a ver así. Eso va a perder un poquito del modelo que yo estoy utilizando. También la herramienta, cuando estamos creándola, da varias funcionalidades muy útiles para ver si está clasificando bien o no mi población. En el caso que sean métodos predictivos, esta es muy útil para saber si está discriminando bien o no el algoritmo. Entonces acá uno se da una idea si está sirviendo o no, para ponerlo en términos muy simples. Evidentemente pues hay que conocer un poquito el método, interpretar este gráfico para que sepan ustedes si algo sirve o no sirve, ¿okay? Pero al menos la herramienta, lo que quiero enfatizar es que da esa funcionalidad, ¿okay? Entonces es bastante completa. Y una muy sencilla y tal vez está más fácil de interpretar son las matrices de clasificación o de confusión, que básicamente lo que hacen es cruzar la predicción, por ejemplo, serían acá la predicción está aquí, está aquí en las filas, y acá donde dice actual son valores reales, y entonces uno ve qué tantos aciertos tuvo, ¿no? Entonces acá uno puede, por ejemplo, calcular ratios de la predicción, de asertividad, ¿verdad? ¿Cuántos está clasificando bien o no? Esto evidentemente para los métodos que son predictivos, ¿no? Y también la herramienta da la opción que uno genere predicciones. Entonces uno puede, por ejemplo, agregar, tener mi set de datos, lo segmento como es lo usual en los métodos predictivos, en dos partes, una parte para aprendizaje y una parte para prueba o test, de tal manera que yo creo mi modelo con mis datos de aprendizaje y después yo quiero probarlo realmente con un nuevo set de datos, realmente para saber si me está funcionando o no. Porque tal vez esto que está acá, que les muestro, puede ser engañoso, digamos, esto es en función de los datos con los que yo aprendí, ¿verdad? Pero yo quiero realmente predecirlo para ver si está funcionando o no. Entonces uno puede en la herramienta poner un nuevo set de datos y ver qué tan buena es la predicción y comparar resultados. Esta herramienta es muy visual, entonces de nuevo no se necesita realmente saber programar o saber código para hacerla. Es la ventaja de este suite de Microsoft, que es muy visual. Ahora bien, todo esto que les acabo de mencionar se puede hacer, absolutamente todo se puede hacer por medio de MDX. Y es una parte también que vemos en el curso de datos con Analysis Services. Vemos ambas, cómo crear los modelos, digamos, como decimos en Costa Rica, a pie o a mano, es decir, digitando todo el código en MDX, o bien la parte visual. ¿Por qué? Porque en la práctica posiblemente es más rápido, ¿no? Si uno está creando los modelos como tal, si uno sabe MDX, pues es más rápido, ¿no? Es más flexible, uno lo digita ahí y digamos, es
básicamente más rápido. Pero la herramienta también está disponible para que lo haga uno visualmente. Antes de terminar, también quiero decirles que toda esta opción que vimos en la última parte, de creación de los modelos, primero crear la estructura, crear el modelo, ver los resultados, generar predicciones, ver la matriz de confusión, todo eso se puede hacer también desde Excel. En el add-in, en la parte de Data Mining, se habilitan todas las opciones que acabamos de ver en esta herramienta. Entonces, si ustedes no tienen esa herramienta, este Visual Studio o este concepto de Tools, o como quieran llamarle, también lo pueden hacer desde Excel. ¿Ok? Entonces, da esa ventaja. Entonces, la plataforma, digamos, es versátil en ese sentido. Uno puede, digamos, acceder al motor de análisis services de distintos o usando varias herramientas. Ya para finalizar, nada más puse ahí los modelos, los modelos que están disponibles en la plataforma. A mí disculpen, ya se me está yendo la voz. Pero son los que están disponibles en la herramienta. Hay métodos para predicción, para segmentación, para clustering, inclusive para reglas de sucesión y también la parte de ser de tiempo, ¿no? Eso es lo que está disponible. Y lo que puse ahí abajo, esta imagen aquí abajo, es lo que les mencionaba del add-in de Excel, donde uno puede hacer todo desde Excel. Y acá donde dice Advanced es para crear primero la estructura y luego el modelo. Y acá uno básicamente puede crear todo de una sola vez. Y luego parte de resultados, de la matriz de confusión y el gráfico de precisión y demás, ustedes también los pueden ver desde Excel. ¿Okay? Entonces también desde ahí se puede utilizar. Y lo que mencionaba Valdemar cuando presentó, si bien estos son los algoritmos que están disponibles en la herramienta, uno puede crear más, ¿verdad? Entonces uno puede, digamos, expandir la herramienta e incluir más modelos, un modelo propietario de ustedes, qué sé yo, un nuevo modelo de árboles de decisión, perdón. Pero evidentemente eso sí es un poquillo más complejo, porque tienen que saber programar, ¿verdad? Tienen que saber programar y hacer interfaces para digamos, integrar su nuevo algoritmo en la plataforma. No es que es posible, obviamente, porque está disponible, pero sí sabe que programarlo. Entonces, tal vez ahí los conocimientos de computación y programación ahí son un poquito más exigentes, pero también esa flexibilidad. Si ustedes tienen un algoritmo muy bueno, que lo desarrollaron en, no sé, en R, lo pueden migrar a esto. Microsoft, la nueva versión de SQL Server, ya está integrando R, yo no la he usado aún, pero esa parte va a ser interesante, donde uno puede, digamos, ejecutar cosas en R directamente en SQL Server. Ya con esto termino porque ya se me está yendo la voz. Entonces tal vez, no sé, Valdemar, si quieres tomar el control, o igual vamos a empezar a atender algunas inquietudes o dudas que ustedes tengan, y para ello pues pueden utilizar el chat o pueden abrir el micrófono. Cualquier comentario o consulta ahora es bienvenida. Gracias, Fabio. Muy interesante la presentación. Pues sí, pues vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta o duda. Con mucho gusto en este momento nos la pueden hacer a Fabio principalmente, o a mi persona, o a Yersinio, o a Florita, que por ahí se nos integró. En este momento lo pueden hacer vía el chat, o también si quieren, en este momento ahora sí pueden abrir el micrófono. Aquellos que lo tengan a bien, o si no por el chat. Vamos a dar un poquito de tiempo a ver si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario también. No sé si, Yersinio, si querés agregar algún detalle por ahí. No sé si me... Sí, cómo no. Buenas noches a todos nuevamente. Comentarles que una tal vez de las grandes ventajas, como ya Fabio mencionó, de utilizar una herramienta como el Analysis Services para la producción de minería, es que permite pues, un manejo de volúmenes de datos muy grande a costo de una poca complicación a la hora de hacer el diseño, lo cual en algunos contextos es una gran ventaja. Todos los motores de base de datos de Microsoft en sus distintas versiones tienen pues, una gran potencia para procesar datos, y eso pues, definitivamente representa una ventaja en comparación con el tiempo que hay que invertir en utilizar otras herramientas
de otra naturaleza que tal vez permiten un poco más de control, pero requieren ahondar en conceptos de computación más fuertes. Entonces tal vez como reforzarles ahí esa parte para que se lleven esa impresión. Okay. Muy bien, muchas gracias, Yersinio. Mucho gusto. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí. Si no, mientras tanto se van decidiendo a preguntar, me voy a pasar aquí al presentador para hablarles un poquito de Promidad, por aquellos los que quieran profundizar en estos temas. Pueden ir a nuestro sitio web, que ahí están viendo en pantalla, que es www.promidad.com. Ahí pueden ir a ver los cursos que impartimos. Acá están todos los cursos que tiene Promidad para el programa experto en minería de datos, que son métodos exploratorios en minería de datos, métodos predictivos en minería de datos, programación en R, calibración y selección de métodos de minería de datos, predicción de inventario mediante series de tiempo. Todos esos cursos hasta ahí son impartidos en lenguaje R. Luego el curso de minería de datos usando Microsoft Analysis Services y bodega de datos y herramientas OLAP, ambos que se imparten en la herramienta que acaba de presentarnos Fabi. Big Data Analysis y proyecto Big Data Analysis, que lo imparte el profesor Yersinio Jiménez, que nos acompaña, que también es impartido en el lenguaje R, fundamentalmente. Y el proyecto final, que ya es un curso de tema libre, donde más bien es el estudiante quien, aprovechando algunas de las metodologías o métodos que hemos visto en los cursos, desarrolla un proyecto con sus propios datos y en la propia organización. Rápidamente, pues para mostrarles nuestros cursos, tiene la siguiente lógica. Ellos tienen nosotros vamos por generaciones, cada generación tiene el nombre de algún estadístico famoso. Por ejemplo, la que iniciamos el próximo 3 de febrero se va a llamar la generación Lagrange. Una vez que uno entra acá, le da clic en ese botón, pues entra al aula virtual, a nuestras aulas virtuales que son promidad.org. Ahí ustedes con un usuario y un login podrán entrar y bajar todos los materiales de los cursos, presentaciones como las que vimos el día de hoy, videos, etcétera, los pueden bajar y los pueden ver. Cada curso tiene su aula virtual. Por ejemplo, aquí les puedo mostrar el curso de predicción de inventarios y series de tiempo que acabamos de terminar. Este curso va organizado acá por semanas. Aquí estamos viendo la semana número 1, que como ustedes pueden ver, y lo mencionaba Fabio antes, ahí queda grabado el video de la clase. La clase se transmite en vivo, pero queda grabado por aquellos de los que no puedan ver directamente la clase en vivo. Y acá, como están viendo, están todas las presentaciones de la primera semana de ese curso. Los estudiantes ahí las pueden bajar. Están los datos, están los códigos en R, los datos y la tarea. Nuestro sistema es muy simple. Los cursos duran 4 semanas, 4 clases, y entonces son 4 tareas. Aquí el estudiante que saca un promedio mayor o igual a 70 en las 4 tareas, aprueba el curso. También muy importante, nuestros cursos tienen un foro de apoyo, que es como están viendo ahí en pantalla en este momento. Es un chat, un chat no, digamos un foro más bien al estilo más bien de Facebook, donde cada quien escribe, plantea dudas y nosotros acá desde Promidad les ayudamos. Constantemente 24/7 estamos atendiendo los foros, en donde por ejemplo acá este estudiante de ese curso plantea una duda y entonces nosotros inmediatamente, incluso los mismos compañeros, tratan de ayudar en la duda. ¿Ven? Entonces así es como funciona. Los estudiantes nunca están solos, siempre van a estar acompañados. Vamos a ver que por acá en el chat hay algunas preguntas, no sé si dirigidas a mí o a Fabi. Sí, Odemar. Sí, adelante. Si quieres, ocupo esta consulta. Adelante, Fabio. Sí, nos preguntaban, David, sobre el curso de fundamentos de SQL. Ese curso, bueno, tiene la particularidad que es un curso abierto y externo al programa. De hecho, en Promidad estamos, digamos, creando algunos cursos de ese tipo. Si bien los cursos del programa ustedes los pueden llevar individualmente,
forman parte de un programa. El curso Fundamentos de SQL aún no forma parte del programa como tal, y lo vimos porque vimos la necesidad de poderles ayudar a algunos estudiantes a que pudieran utilizar, digamos, algunos elementos básicos del lenguaje SQL, que es para hablar con bases de datos, para que puedan manipular los datos como tal. Ese curso lo vemos actualmente, lo estamos usando en MySQL, que es otro motor de base de datos, y el objetivo realmente de ese curso, si bien está enfocado para minería de datos, pero es un poquito para que puedan utilizar SQL para interactuar con tablas, puedan hacer análisis exploratorios de datos con SQL, y puedan, digamos, tener una herramienta que les permita manipular los datos un poquito más antes de hacer los modelos. Entonces abrimos ese curso de fundamentos para que la gente tenga, digamos, una herramienta que les permita manipular los datos, inclusive hacer ciertos análisis, más que todo exploratorios de los datos, y pueda servirles como insumo para sus nuevos procesos. Ese curso no está utilizando, digamos, el add-in que vimos en esta sesión de Excel. Sí utiliza otro add-in, pero es para interactuar con MySQL, pero no es para usar exactamente esas herramientas que vimos en la clase de hoy, en la sesión de hoy. Esas herramientas son muy puntuales para usar la plataforma Microsoft, el SQL Server. Ese curso, nada más, repito, es con MySQL. No sé si te queda claro, David, la consulta. Muchas gracias, Fabio. Cualquier cosa, David, si tienes, ahí nos dices. Pregunta por ahí Cés, que perdió los primeros 20 minutos y se está grabando. Sí, la conferencia se está grabando, y mañana, en horas de la mañana, va a aparecer un link en promidad.com. Entonces ahí la van a poder ver completa de nuevo, por aquellos de los que se perdieron alguna parte. Entonces, en efecto, mañana en horas de la mañana aparece el link en la página principal de Promidad. Les voy a mostrar acá. Por ejemplo, en la parte de abajo de promidad.com, que es lo que estamos viendo. Ahí está este link que dice Conferencias Gratuitas 2016. Esas son, ahí en ese link pueden acceder para ver las conferencias, tanto la que hicimos el día miércoles como la del día de hoy, como la que vamos a hacer el próximo lunes sobre Big Data. David nos pregunta si es como un introductorio de ayuda a los cursos de minería de datos. Si quiere, Fabio, te doy ahí para que les expliques un poco más sobre el curso de SQL. Sí, bueno, en parte sí es como para ayuda para esos cursos, pero no solamente para eso, sino como para que ustedes puedan tener una herramienta que les pueda manipular datos. Entonces, efectivamente, sí es ayuda para ese curso de minería de datos, pero en general la idea es que tengan una herramienta que les permita manipular los datos que tengan ustedes inclusive en un archivo plano o en una base de datos, cual sea que sea el motor de base de datos, que puedan saber cómo usarlos, ¿no? cómo agruparlos, cómo filtrarlos. Ese es un poquito el objetivo. Entonces, evidentemente sí les va a ayudar para ese curso, pero va un poquito más allá, y es darles a ustedes ahí la herramienta para hacer un poquito como la parte de PL que vimos inicialmente, que cumpla un poquito esa función, y también la parte de análisis exploratorio inicial, donde uno conoce un poquito los datos, cómo están compuestos, cómo están distribuidos, y ve si hay que hacer un proceso de limpieza o ya los datos se pueden utilizar como están. Entonces, ese es un poquito el objetivo del curso. Gracias, Fabio. Sí, también David, es un poco la idea de que el estadístico, sobre todo, es un curso dirigido principalmente para no informáticos, aunque los informáticos también pueden estar, pero hacer al estadístico y al analista de datos un poco independiente del informático, porque uno de los problemas más frecuentes es que el estadístico le pide datos al informático, pero como el informático no tiene claro el objetivo, a veces no le da los datos que ocupa o en el formato que ocupa. Entonces la idea es que la persona puede ser un poco independiente y tenga mayor capacidad de manipulación de datos, y definitivamente SQL y conocer el lenguaje SQL de consultas es fundamental para aquellos que quieran manipular y generar datos para luego aplicar técnicas de análisis de datos. Entonces, un poco para apoyar lo que dijo Fabio, ese es el objetivo del curso de SQL. Este curso es optativo, no forma parte del programa experto.
Y lo vamos a abrir de nuevo, me parece, si mal no recuerdo, Fabio, como en unos 2 o 3 meses, ¿verdad? Correcto, está como por ahí, creo que en abril está por ahí. Bueno, es más, voy a buscar acá, acá está anunciado, vamos a ver si aquí está. Eh, Vamos a ver. Sí, ahí está, fundamentos de SQL para minería de datos en abril. Sí, ese se va a abrir por ahí de mediados, finales de abril. Vamos a impartir nuevamente ese curso, que es un curso optativo para aquellos que los quieran matricular. Entonces lo pueden llevar en abril, lo vamos a abrir. No sé si alguno tiene alguna otra duda o comentario, con mucho gusto pueden hacerlo a través del chat o a través del micrófono. Ok, bueno, muy bien. Entonces le voy a dar la palabra pues a Fabio para que se despida. Antes de que se despida Fabio y cerremos por completo la conferencia, agradecerles el haber asistido el día de hoy. Estamos ahí a disposición en nuestro sitio web, hay información sobre la temática para aquellos que quieran profundizar y decirles pues que el próximo 3 de abril iniciamos con la próxima generación, un nuevo grupo del programa experto en minería de datos. Entonces, por si quieren matricularse, los costos son muy atractivos, es a $150 es lo que vale un módulo. Entonces, con eso terminamos de acá desde las oficinas de Promidad. Le voy a pasar la palabra a Fabio, que nos acompaña desde Toronto, Canadá. Entonces, darte, Fabio, Sí, para que despidas la sí. conferencia. Bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias a todos por la participación. Como decía Valdemar, pueden ver, digamos, el detalle de los cursos que brindamos en el programa experto, así como los cursos, digamos, externos del programa, en promedad.com. Ahí pueden ver el detalle de los contenidos y las herramientas y demás. Y los invitamos, digamos, a que exploren esas opciones. Si tienen cualquier duda, pues ahí pueden tener la información de contacto de Promedad y con gusto les explicamos. Valdemar, por ahí tenían una consulta sobre la certificación, el proceso. No sé si puedes ahí ayudarles con esa consulta. Sí, voy a verla. Es que no la vi esa consulta. Ajá. Estaba antes. Es la última de David. Básicamente, si Sí, quieres acá. saber, que explica un poco más sobre la certificación del programa. Gracias, Fabio. Sí, no la había visto. Sí, nosotros damos un certificado reconocido acá por Costa Rica, por el registro civil, el servicio civil, etcétera. Damos un certificado de aprobación por cada curso, que es de aprobación, no no solo de participación, sino tienen que ganar el curso para obtener el certificado de aprobación. Y al final de los 9 cursos, quien haya logrado ganar los 9 cursos, incluyendo el proyecto final, se le otorga un certificado de experto o experta en minería de datos, que lo pueden obtener en forma digital o también se les puede enviar acá podemos enviar a nuestro mensajero si es en Costa Rica, y si es en el extranjero lo podemos enviar vía alguna de las empresas que manda el correo certificado, ¿verdad? Se me olvida por ahora el nombre, pero también le podemos enviar el certificado en forma impresa. Los certificados también todos se envían en PDF de manera gratuita. Entonces, eso es un certificado, repito, por cada curso y un certificado al final para los que logren aprobar los 9 cursos. Entonces se les otorga el certificado de experto en minería de datos. No sé si David o si te quedó claro cualquier cosa, con mucho gusto. Ok, gracias David. Entonces, gracias. Te cedo la palabra, Fabio, entonces para cerrar la conferencia. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches desde Costa Rica. Adelante, Fabio. Bueno, no, de nuevo, muchas gracias a todos por la participación. Ahí estamos a sus órdenes. Si tienen alguna consulta, pues ya saben cómo contactarnos. Y cualquier tema, digamos, que les interese de un curso particular o todo el programa, pues la información de contacto está ahí. Y ojalá pues, que se los puedan unir a la familia Promedad. Creo que es un programa muy interesante, el programa experto. Es bastante práctico. Entonces, básicamente es ponernos las manos a la obra y hacer los ejercicios y demás. Entonces, es más sencillo entender los métodos y aprender. Creo que es bastante valioso. Entonces, pues si tienen ahí el deseo de seguir aprendiendo, pues los invito a participar en el programa. Y pues nada más decirles buenas noches. Me despido acá desde Toronto y ojalá pues podamos verlos pronto. Que tengan muy buenas noches.
noches y nos vemos en el futuro. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y nos estamos viendo, espero, en el futuro cercano. Gracias por la asistencia. Gracias, Fabio. Gracias, Yersinio. Gracias, Florita, por la colaboración acá, a los técnicos también. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches.